Tengo que contarles algo en voz baja, algo que ocurre cuando ya no hay cámaras ni ruido, en la intimidad de las familias. Ustedes toman sus cuentas de madera todos los días. Empiezan haciendo la señal de la cruz, anuncian el misterio doloroso, repiten una y otra vez las oraciones pidiendo por ese matrimonio que se rompe, por las deudas, por la salud, y sin embargo, la paz no llega y la tormenta en casa sigue igual. Hay exactamente 3 cosas que le faltan a ese rezo, 3 acciones urgentes que deben aplicar a su devoción hoy mismo para que deje de ser una rutina vacía, pero la primera de ellas casi nadie es capaz de soportarla. Como su padre espiritual, soy el Padre Miguel, y tengo el deber de sacudirlos para que no pierdan su tiempo con oraciones mecánicas. Si están dispuestos a dejar la tibieza y construir una fe inquebrantable, suscríbanse ahora mismo a este canal y activen la campana, porque cada uno de ustedes aquí es un testimonio vital de catolicismo vivo en un mundo digital lleno de distracciones. Y vayan a los comentarios un momento para dejar un consejo a sus hermanos. ¿Qué hacen ustedes para evitar que la mente se vaya a otro lado al empezar a rezar? Escríbanlo, porque pueden salvar el alma de alguien más. Ahora, respiren profundo. Bajen el ritmo de todo lo que están haciendo. Acérquense un poco más y escuchen con toda la atención posible. He asistido a muchos católicos en su lecho de muerte, hombres y mujeres que a minutos de enfrentarse al juicio de Dios, temblaban en sus camas al darse cuenta de una verdad aterradora. Habían rezado miles de rosarios en su vida, tenían los dedos desgastados de pasar cuentas, tenían cajones llenos de camándulas de todos los materiales, bendecidas en 1000 santuarios diferentes. Pero allí, frente a la eternidad, se daban cuenta de que no habían meditado ni un solo misterio de manera profunda. Se daban cuenta de que habían repetido oraciones como quien canta una canción de cuna para adormecer la conciencia, pero nunca habían dejado que la espada de la gracia los atravesara. Imaginen esa escena por un momento. Imaginen a un hombre de 70 años, un buen padre de familia, sentado en la sala de su casa un domingo por la tarde. Acaba de llegar de la misa. Saca su rosario del bolsillo. Empieza a pasar las cuentas mientras mira de reojo el televisor encendido sin volumen, o mientras piensa en las deudas de la semana, o mientras mastica el rencor por una discusión que tuvo con su yerno esa misma mañana. Los labios se mueven, las palabras salen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, pero el corazón está a kilómetros de distancia. La mente está enredada en las cosas de la tierra. ¿Cuántos de ustedes han rezado exactamente así? ¿Cuántas veces han tomado el rosario casi como un amuleto, creyendo que por el simple hecho de acumular avemarías están comprando el favor de Dios o protegiendo a sus familias? Ustedes llevan años pidiendo por sus hijos, por sus nietos, por sus matrimonios, que a veces parecen desmoronarse. Piden por sus enfermedades, por el dolor de las articulaciones que no los deja dormir, por la pensión que no alcanza. Repiten el rosario mientras cocinan, mientras barren el patio, mientras manejan en medio del tráfico pesado de nuestras ciudades. Y no me malinterpreten. Es bueno tener el nombre de María en los labios en todo momento. Pero la fe católica no es un sentimiento emocionalista, y la gracia exige disciplina. Un rosario mecánico, un rosario donde solo se mueve la lengua, pero el alma permanece inerte, es como un cuerpo sin espíritu. Es un cascarón vacío. En el año 1917, en Fátima, la Virgen no pidió que recitaran palabras a la carrera. Pidió que rezaran el rosario todos los días para alcanzar la paz. Pero la Iglesia siempre ha entendido que ese rezo implica adentrarse en la vida de Cristo. No basta con hacer ruido. No basta con cumplir una cuota diaria para sentir que ya cumplimos con nuestra obligación espiritual y podemos seguir viviendo como paganos el resto del día. Lo que les voy a explicar ahora cambia por completo la manera en que ustedes van a tomar ese conjunto de cuentas la próxima vez. Hay 3 cosas,
3 acciones concretas que deben hacer con su rosario si no quieren llegar al final de sus días dándose cuenta de que solo multiplicaron palabras vacías. 3 exigencias que separan a los que de verdad combaten espiritualmente de los que solo están repitiendo una rutina cansada. Pero primero, necesitan entender la primera gran condición que la mayoría ignora por completo, y que es la causa principal de que sus rosarios parezcan no dar fruto en sus hogares. No se puede empezar el rosario hablando. Esa es la primera cosa que deben hacer. Preparar el silencio. Es lo que yo llamo el martirio de los sentidos, la etapa de adviento de su oración. Ustedes no pueden pasar del ruido ensordecedor del mundo, de los gritos en la casa, de las noticias alarmantes en la televisión, directamente a persignarse y empezar a repetir el credo. El alma necesita una transición. San Gregorio Magno, un papa inmenso, un hombre que entendía profundamente la naturaleza del alma humana, enseñaba en su regla pastoral que la palabra de Dios crece con quien la lee, y lo mismo aplica para la oración meditada. Si su mente está ahogada en el ruido del mundo, las avemarías que pronuncien se van a asfixiar antes de llegar al techo de su habitación. Tienen que sacrificar sus distracciones. Tienen que martirizar su curiosidad y su prisa antes de tocar la primera cuenta. Piénsenlo de esta manera. Es como un agricultor que quiere sembrar en un terreno lleno de piedras y maleza. Si tira la semilla sin preparar la tierra, los pájaros se la comen o el sol la quema. Ustedes hacen exactamente eso cuando empiezan a rezar sin haber aquietado el interior. Tiran la semilla de la gracia sobre la maleza de sus preocupaciones diarias. En el siglo VI, cuando San Gregorio Magno guiaba a una iglesia golpeada por las invasiones y el caos, él no les decía a sus sacerdotes que simplemente rezaran más rápido para cubrir todas las necesidades. Les exigía silencio interior. Les exigía que primero vaciaran el vaso antes de intentar llenarlo con el agua viva. Por eso, la primera aplicación práctica es tajante y no negociable. La próxima vez que vayan a rezar el rosario, antes de hacer la señal de la cruz, van a hacer una pausa de 1 minuto. 1 minuto de silencio absoluto. 60 segundos medidos por el reloj, si es necesario. Apaguen todo, cierren los ojos, respiren. Y en ese minuto ofrezcan a Dios su atención, no solo su voz. Díganle internamente: Señor, aquieto mi mente para entrar en los misterios de tu Hijo. Si no son capaces de sostener 60 segundos de silencio, no están listos para rezar 50 Avemarías. Así de simple y así de grave. Ese minuto inicial es el cimiento sobre el cual se construye todo el edificio de la oración. Pero preparar el silencio es solo el inicio, el terreno despejado. Lo que viene ahora, la segunda cosa que deben hacer, es el corazón mismo del rosario, y es donde el 90% de los católicos falla miserablemente cada vez que toma las cuentas en sus manos. La repetición de las Avemarías es solo el fondo musical. La obra principal es la contemplación. Esa es la segunda cosa que deben hacer: encarnar la escena en su vida real. Aquí es donde el rosario deja de ser una historia antigua y se hace Navidad en ustedes, toma carne en sus circunstancias concretas. El Padre Pío decía que el rosario era su arma, pero un arma no sirve de nada si no sabes a dónde apuntar. Ustedes anuncian el misterio, por ejemplo, la coronación de espinas, y luego empiezan mecánicamente a pasar las cuentas, pero su mente no está en las espinas, no está en la sangre, no está en el desprecio que sufrió Cristo. Su mente está en el recibo de la luz que no han pagado. Conocí hace años a una mujer, una abuela de Jalisco, una mujer de fe recia, de esas que no faltan a misa de 7 de la mañana. Me buscó un día llorando, desesperada. Su familia se estaba desmoronando por las herencias. Sus hijos no se hablaban. Había insultos, pleitos legales, humillaciones constantes entre hermanos. Ella rezaba 3 rosarios al día pidiendo la paz, pero la paz no llegaba. Me decía:
Padre, Dios no me escucha, las avemarías se me regresan vacías. Yo le pregunté cómo estaba rezando y me describió exactamente lo que la mayoría hace. Repetía las oraciones pidiendo un milagro, como si el rosario fuera una máquina expendedora de favores. Le di una instrucción muy precisa. Le dije que olvidara por un momento su petición angustiada y que empezara a encarnar la escena de cada misterio. Le dije: cuando medites la coronación de espinas, no pienses en abstracto. Cierra los ojos y mira los insultos que tus hijos están lanzando. Mira cómo cada ofensa entre ellos es una espina más que se clava en la cabeza de Cristo. Pon a tu hijo mayor, el que más grita, ahí, en el pretorio, y mira cómo Jesús recibe sus gritos en silencio. Encuentra la causa de tu dolor dentro de la pasión del Señor. La mujer me miró asustada al principio. Era un ejercicio doloroso. Exigía dejar la comodidad de la repetición mecánica para entrar en el sufrimiento real iluminado por el Evangelio. Semanas después volvió. Su familia aún no se había reconciliado del todo. Las cosas no son mágicas. Pero ella estaba transformada. Su angustia se había convertido en intercesión profunda. Había dejado de pedir que Dios le solucionara el problema rápido y había empezado a ofrecer el dolor de ver a su familia dividida, uniéndolo al dolor de Cristo coronado de espinas. Eso es rezar el rosario. Eso es meditar. Ustedes tienen que hacer esto. En cada misterio que anuncien, tienen que meter a una persona específica de su familia o un dolor concreto de sus vidas dentro de la escena evangélica. Si meditan la agonía en el huerto, pongan ahí a ese nieto que está sumido en la depresión y la tristeza. Vean a Cristo sudando sangre junto a la cama de ese muchacho. Si meditan la crucifixión, pongan ahí ese matrimonio que parece estar muriendo, esa relación fría y distante con su esposa o su esposo. Vean cómo la sangre de Cristo cae sobre esa frialdad. Tienen que darle carne a los misterios. Tienen que atar las cuentas del rosario a los problemas reales de su casa, no como una fuga de la realidad, sino como la manera de iluminar esa realidad con la cruz. Pero incluso si logran hacer este silencio inicial, e incluso si logran imaginar profundamente cada misterio, falta el paso definitivo. Falta la tercera exigencia que sella y valida todo lo anterior. Lo que viene ahora es la prueba de fuego de que su oración fue genuina y no una mera ilusión piadosa. Quien ama, obedece. El rosario no termina al decir amén y persignarse. Esa es la tercera cosa que deben hacer. Traducir la gracia en un testimonio vivo, en una obra concreta de obediencia a Dios. Vuelvo a San Gregorio Magno. Él era implacable con sus sacerdotes y obispos en este punto. Les exigía que su vida fuera un espejo perfecto de su predicación. Les decía que era una hipocresía intolerable hablar de la mansedumbre de Cristo en el altar y luego tratar con dureza a los siervos en la casa. Esa misma regla severa se aplica al rosario de cada uno de ustedes. No sirve de absolutamente nada llorar de emoción al meditar el misterio doloroso de la flagelación. Si 5 minutos después de guardar el rosario en el bolsillo, te levantas y con tu lengua flagelas a tu nuera con críticas venenosas. No sirve de nada que medites los misterios gozosos y te conmuevas con el nacimiento del niño Jesús en Belén, si vives amargado y tratas a tus propios hijos con frialdad y desprecio constante. El rosario no es un refugio para escondernos de nuestras obligaciones morales. Es un horno donde vamos a quemar nuestro egoísmo para salir a servir. Imaginen a una mujer que reza fervientemente los misterios gloriosos, proclamando la resurrección y la victoria de Cristo sobre la muerte. Termina de rezar, siente una gran paz interior, siente que ha cumplido con Dios. Pero al salir a la calle, se encuentra con la vecina con la que no se habla desde hace 10 años por un chisme de barrio, y le voltea la cara con orgullo. Ese rosario fue una burla.
Esa paz interior era una mentira, una anestesia espiritual. La verdadera devoción mariana, la verdadera veneración que agrada a la Virgen, es la que se traduce en caridad militante y obediencia estricta a los mandamientos. Por eso, la exigencia práctica aquí es contundente. De cada rosario que recen, de cada meditación que hagan, tienen que salir con una resolución concreta para ese mismo día, no para la próxima semana, para hoy. Si meditaron la pérdida del niño en el templo y cómo María lo buscó con angustia, su resolución al terminar el rosario debe ser algo tan específico como: hoy voy a buscar a ese hijo que está alejado de la iglesia, no para regañarlo, sino para invitarlo a comer y escuchar su dolor sin juzgarlo. Si meditaron la institución de la Eucaristía, su propósito debe ser: hoy no voy a murmurar de nadie, porque esta lengua acaba de alabar el cuerpo de Cristo y no puede ser instrumento de veneno. Si su rosario no produce un cambio medible, visible y palpable en su conducta de ese día, entonces solo están haciendo gimnasia vocal. Tienen que obligarse a rendir cuentas ante Dios de lo que meditan. Ese es el martirio de la voluntad que purifica la fe. Ese es el testimonio que verdaderamente evangeliza a sus familias, mucho más que dejar estampitas escondidas por toda la casa. Tu rosario no es un contador de palabras para intentar comprar los favores de Dios. Quítense esa idea de la cabeza de una vez por todas. Es el martillo con el que la Virgen María quiere golpear y romper tu orgullo endurecido. Si tu rosario no te cuesta esfuerzo, si no te incomoda en tus comodidades, si no te confronta con tus pecados ocultos, si no te transforma profunda y dolorosamente, entonces solo estás haciendo ruido en el aire. Dios no cambia, quien cambia es el hombre. Dios no se adapta a nuestras rutinas mediocres ni a nuestras devociones superficiales. Somos nosotros los que tenemos que doblar las rodillas y el orgullo para entrar en el misterio de su cruz. Y quiero que entiendan esto muy bien. Quiero que estas palabras penetren hasta lo más hondo de sus conciencias. En mis más de 30 años de sacerdocio, he visto a familias enteras romperse en pedazos. He visto matrimonios de décadas terminar en la indiferencia más helada. He visto hijos criados en colegios católicos perder la fe y abrazar las peores oscuridades del mundo. Y muchas de esas familias rezaban. Muchas de esas casas tenían cuadros del Sagrado Corazón y rosarios colgados en los espejos de los carros. Pero era una fe sin raíces, una devoción sin disciplina, una oración que nunca bajaba de los labios a la realidad brutal de la vida diaria. Les confieso que yo mismo me estremezco ante la responsabilidad de enseñar a orar, porque sé que una oración mal hecha, una devoción convertida en superstición, es un veneno lento que adormece el alma hasta llevarla a la muerte espiritual. La oración sostiene cuando el sentimiento falla, cuando no tengan ganas, cuando estén en medio de la aridez más terrible, cuando parezca que Dios está sordo y lejano. Es ahí cuando el rosario bien rezado, meditado, encarnado y vivido se convierte en el ancla que impide que la barca de su familia se hunda en la tormenta. Eso es lo que muchos no entienden. No sigan pasando cuentas a ciegas. No sigan ofreciendo a Dios las sobras de su tiempo y de su atención. Él no quiere las palabras vacías de sus labios. Quiere la entrega absoluta de su voluntad. Quiero que se detengan un momento. Revisen cómo están rezando. Miren las cuentas que tienen en las manos y pregúntense si realmente están dispuestos a dejarse crucificar con Cristo en cada misterio, o si solo buscan un tranquilizante espiritual barato. No bajen la guardia. El enemigo no descansa, y el relativismo espiritual entra silenciosamente por la puerta de la tibieza disfrazada de piedad rutinaria. Dejen de rezar a las prisas, a solas y cayéndose de sueño en la orilla de la cama a las 11 de la noche. La fe se vive, no se inventa y requiere orden y sacrificio. Por eso les exijo un compromiso hoy mismo.
Esta semana, no me importa qué tan ocupados estén, van a fijar una hora exacta en sus casas, una hora innegociable. Van a apagar el televisor, van a dejar los teléfonos en otra habitación, van a reunir a los que viven bajo su techo y se van a sentar en silencio. Van a hacer el minuto de preparación, van a encarnar los misterios en los dolores de su propia familia y van a salir de ahí con un propósito de obediencia. Háganlo. Si este mensaje ha sacudido la tibieza de su corazón, si han comprendido la urgencia de rescatar su vida de oración antes de que sea tarde, les pido que se suscriban a este canal. No es un clic para mi beneficio personal. Es una decisión firme de ustedes para seguir recibiendo alimento sólido que fortalezca su fe y no los deje dormir en la mediocridad. Activen la campana para que no se pierdan las verdades que el mundo calla. Y en los comentarios quiero que me cuenten algo con honestidad brutal. ¿Cuál es la distracción más recurrente que los ataca cuando intentan meditar el rosario? Escríbanlo. Nombrar al enemigo es el primer paso para vencerlo. Los leo a todos, y sus luchas me ayudan a dirigir mejor las batallas que libramos desde aquí. Señor Dios Todopoderoso, Padre de misericordia infinita, mira a estos hijos tuyos que durante tanto tiempo te han buscado con labios torpes y mentes distraídas. Te suplicamos que envíes tu Santo Espíritu como un fuego purificador sobre sus rutinas y sus tibiezas. Dales, Señor, el don del temor de Dios, para que nunca más se atrevan a pronunciar tus santos misterios sin el corazón contrito y humillado. Concede a los padres y abuelos de familia la fortaleza inquebrantable de San Gregorio Magno, para que no claudiquen en la enseñanza de la oración verdadera dentro de sus hogares, incluso cuando enfrenten el desprecio o la indiferencia de los suyos. Que María Santísima, Madre de los Dolores y Reina del Santo Rosario, tome sus manos cansadas, les enseñe a contemplar el rostro de su Hijo en medio de las cruces diarias, y no permita que ninguna de sus avemarías se pierda en el vacío, sino que todas sean espadas que corten las ataduras del pecado en sus familias. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja de las trampas del enemigo y les dé la gracia inmensa de vivir con rigor y fidelidad lo que hoy han escuchado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.